¿Y si estás culpando a Satanás por lo que tu conducta provocó? Hay una frase que puede convertirse en una peligrosa manera de evadir la responsabilidad dentro del matrimonio. Esto es cosa del diablo. Sí, Satanás puede atacar a los matrimonios. Sí, existen conflictos espirituales. Y claro, el enemigo busca dividir, enfriar y destruir lo que Dios ha unido. Pero debemos tener cuidado de no atribuirle a Satanás aquello que en realidad nació de nuestra propia desobediencia, indiferencia, egoísmo o falta de amor. Porque no todo lo que sucede después de una mala conducta del esposo hacia la esposa es un ataque del enemigo. A veces la reacción de la esposa es el resultado de una herida que el propio esposo ayudó a producir. El problema comienza cuando dejamos de examinarnos. Un esposo puede ignorar las necesidades emocionales de su esposa, dejar de escucharla, actuar con frialdad, ausentarse emocionalmente, incumplir con responsabilidades, mostrarse distante o tratarla como si sus necesidades fueran exageradas. Y cuando ella finalmente expresa su dolor, frustración o cansancio, él responde: estás exagerando. Tienes una actitud horrible. Esto es cosa del diablo para dividirnos. Pero la pregunta que debería hacerse primero no es ¿qué espíritu está atacando a mi matrimonio y a mi esposa?, sino ¿qué parte de mi conducta ha contribuido a que mi esposa esté herida? Porque es muy fácil identificar al enemigo afuera mientras nos negamos a examinar lo que está sucediendo dentro de nosotros. Dios no llamó al esposo a gobernar desde la distancia, sino a amar desde el sacrificio. Dice la palabra de Dios en Efesios 5:25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Cristo no amó a la iglesia desde la indiferencia, no amó desde el silencio, no amó ignorando las necesidades. No amó haciendo sentir que pedir amor era molestia. Cristo se entregó. Por eso cuando un hombre dice que quiere ser cabeza de su hogar, debe entender que la cabeza que Cristo modeló no es una posición de privilegio, sino una responsabilidad de sacrificio. Ser esposo no significa tener siempre la última palabra, significa estar dispuesto a dar el primer paso, a escuchar, a pedir perdón, a cuidar, a proteger, servir y sostener, a permanecer presente cuando sería más fácil alejarse. No puedes herir y después llamar rebeldía a la respuesta de quien heriste. Hay esposos que quieren una esposa dulce mientras ellos ofrecen frialdad. Quieren respeto mientras ellos ofrecen indiferencia. Quieren comprensión mientras ellos se niegan a comprender. Quieren una mujer emocionalmente estable mientras ellos ignoran sistemáticamente sus necesidades emocionales. Y cuando ella finalmente reacciona, entonces aparece la explicación espiritual. El enemigo está atacando mi matrimonio. Pero, esposo, escucha esto. No puedes usar una explicación espiritual para evitar una responsabilidad personal. Puede existir un ataque espiritual, pero también puede existir una consecuencia relacional, y ambas cosas no son lo mismo. En Proverbios 15:1, la palabra nos enseña que la blanda respuesta quita la ira. Y en Gálatas 6:7 nos recuerda que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. No todo fruto amargo es obra del enemigo. Algunos frutos son simplemente consecuencias de semillas que nosotros mismos estamos sembrando. Hay momentos en que un esposo está tan ocupado defendiendo su posición que deja de escuchar el corazón de su esposa. Ella le dice: me siento sola, y él responde: pero yo trabajo por esta familia. Ella le dice: necesito sentirme amada, y él le responde: ¿qué más quieres de mí? Ella le dice: siento que estás distante, y él responde: creo que estás exagerando. Ella expresa su dolor y él responde con una acusación espiritual. El diablo te está poniendo pensamientos en la cabeza. Pero en ese momento, Dios no te está llamando a reprender a Satanás. Dios te está llamando a escuchar a tu esposa. Porque algunas conversaciones no necesitan primero una oración o una batalla espiritual. Necesitan arrepentimiento, necesitan humildad, necesitan un abrazo, un perdóname. Necesitan un: ahora entiendo que mi manera de actuar te ha hecho sentir sola. En 1 de Pedro 3:7 pone una responsabilidad muy seria sobre el esposo. Pedro dice a los maridos que deben vivir con sus esposas sabiamente, dando honor a la mujer. Esto significa que Dios espera que el esposo conozca a su esposa, que se interese por ella, que aprenda a reconocer sus necesidades, que entienda sus cargas, que no la trate como un elemento más de la casa, porque una mujer puede tener comida, techo, ropa y estabilidad económica, y aún así estar muriendo de soledad dentro de su matrimonio. Proveer no reemplaza el amar. Trabajar no reemplaza el escuchar. Dormir bajo el mismo techo no significa estar emocionalmente presente. Asistir juntos al templo
no necesariamente indica que se está viviendo el diseño de matrimonio que Dios ha entregado. Hay algo todavía más serio. Pedro continúa diciendo que los esposos deben tratar a sus esposas con honor, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Esto debería hacernos temblar, porque significa que Dios no está interesado únicamente en cuando levantamos las manos en la iglesia, también está interesado en cómo tratamos a la mujer que duerme a nuestro lado. Puedes cantar, predicar, servir o liderar, hablar de guerra espiritual, reprender al enemigo. Pero si estás ignorando deliberadamente las responsabilidades que Dios te entregó como esposo, no puedes esconder tu desobediencia detrás de un lenguaje espiritual. Dios no se impresiona con un hombre que quiere autoridad espiritual mientras se niega a ejercer el amor sacrificial por su propia casa. Esposo, antes de reprender al enemigo, examina tu corazón. Antes de decir, el diablo está destruyendo mi matrimonio, pregúntate, ¿estoy amando a mi esposa como Cristo amó a la iglesia? ¿Estoy escuchando sus necesidades? ¿O solamente estoy defendiendo mis razones? ¿Estoy presente emocional y físicamente? ¿Estoy cumpliendo las responsabilidades que Dios me ha entregado como esposo? He creado heridas y ahora estoy llamando guerra espiritual. Estoy esperando que ella cambie mientras yo me niego a cambiar. Estoy usando la Biblia para confrontarla, pero no permito que la Biblia me confronte a mí. Y quizás la pregunta más incómoda, ¿estoy culpando a Satanás por un problema que Dios me está llamando a corregir a mí? La esposa no necesita un esposo perfecto, necesita un esposo humilde, un esposo que pueda decir me equivoqué, no te escuché, he estado distante, no he atendido a tus necesidades quizás como debí, te hice sentir sola, perdóname. Eso no te hace menos hombre, eso te hace un hombre dispuesto a parecerse a Cristo, porque Cristo no nos mostró una masculinidad basada en imponer poder, nos mostró una masculinidad basada en entrega, servicio, sacrificio y amor. No conviertas el lenguaje espiritual en un escudo para no asumir responsabilidad. No todo desacuerdo es rebeldía, no toda frustración es manipulación, no toda reacción emocional es un ataque del enemigo, y no toda mujer que finalmente expresa su cansancio está siendo usada por Satanás. Por eso, antes de señalar y decir es cosa del diablo, lo que Dios te está diciendo es, mírate a ti mismo, porque el enemigo ciertamente quiere destruir a los matrimonios, pero también hay matrimonios que no necesitan primero una batalla contra Satanás, porque están siendo atacados desde adentro, y necesitan un esposo que vuelva a tomar su lugar delante de Dios, un esposo que deje de justificar, que deje de minimizar y de culpar, y esconderse detrás de una espiritualidad que no es real, un esposo que vuelva a amar como Cristo ama, con presencia, con entrega, con humildad, sacrificio y con hecho. Porque cuando un hombre comienza a obedecer a Dios en la manera en que ama a su esposa, muchas cosas que parecían una batalla espiritual comienzan a encontrar solución en algo mucho más sencillo, mucho más profundo. Un corazón que finalmente ha decidido obedecer.